Gloria a Dios. Bendito sea, Señor mi Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. El volumen. Gracias, Mary. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea, Señor mi Dios. Gloria a Dios. Eric, Dios te bendiga. Dios te bendiga a ti, Yana. Gloria a Dios. Vamos a darle oportunidad que los hermanos se continúen conectando. Hoy es viernes. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mirna, Dios te bendiga, Mirna. Y a Huicho también. Dios los bendiga. Saludos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Milagro, Dios te bendiga. Qué bueno que estén conectados, se vayan conectando los hermanos para dar comienzo a un estudio bíblico, la palabra de Dios, gloria a Dios, para poder ir creciendo más y más, ir disipando dudas y así poder ir creciendo y conociendo cuál es la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Gracias, gracias hermana, Dios me la bendiga. Zenaida, Nelson, Dios me los bendiga. Y familia, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios, aleluya. La gloria es para el Señor, la gloria es para el Señor, gloria a Dios. Siervos inútiles somos, la gloria es para el Señor, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Mary, ¿qué hora tú tienes, por favor? 7:33. Y 33, pues, gloria a Dios. Pues vamos a dar comienzo en esta noche. Vamos a dar la oportunidad que los hermanos se sigan conectando. Vamos a dar un breve resumen de lo que se tocó la semana pasada para comenzar con un nuevo tema, que no es aparte, que es relacionado y va de la mano un tema con el otro. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar en esta noche para que el Señor nos dé discernimiento, abra nuestros sentidos espirituales y podamos percibir, recibir de parte de Dios solamente, de parte de Dios, lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Oremos juntos. Padre amado, en esta noche te damos gracias, Padre, porque, Señor, podemos sabernos más profundo en nuestro corazón de que somos siervos inútiles, Señor mi Dios. A pesar, Padre amado, Señor, que hagamos tu voluntad, Señor mi Dios. Hacemos lo que nos corresponde, Padre, y siempre dentro de tu voluntad, Señor. Padre, en esta noche vamos a comenzar un estudio, vamos a dar continuidad a un estudio bíblico, Padre amado, Señor, la voluntad de Dios. Padre, te ruego, Señor mi Dios, en tu misericordia, Padre, que nos ayudes, Señor mi Dios, que abra nuestros sentidos espirituales, Padre, que podamos aprender, Señor mi Dios, refrescar, repasar, Padre, lo que ya hemos tenido por conocimiento, Señor mi Dios. Que tu palabra, Señor mi Dios, es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Sí, Señor. Te damos gracias por los hermanos que se conectan en esta noche, Padre, y que seguirán conectándose sucesivamente según el tiempo vaya pasando, Padre. Te ruego, Señor mi Dios, que esta transmisión, Padre, en lo sucesivo, de aquí en adelante, Padre amado, cualquier persona que tenga la oportunidad de poderla ver, Padre amado, te ruego, Señor mi Dios, Padre, que dentro de tu voluntad, Señor mi Dios, pueda venir el conocimiento tuyo, Padre, porque ese es el fin, expandir tu palabra, Señor mi Dios, y que las personas puedan conocerte, Señor mi Dios. Te lo pedimos, Señor Padre, en todo, Señor mío, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios. Pedro, tú ven, Dios te bendiga, tú ven, qué bueno que estés ahí. Les ruego, hermanos, que presten atención. Vamos a dar continuidad al tema de la semana pasada. Estábamos hablando sobre la voluntad de Dios.
Y voy a dar un breve resumen, rapidito, para entrar en materia. Definimos primeramente qué es la voluntad. Y dijimos que la voluntad es la capacidad para decidir con libertad lo que se desea y lo que no se desea. En esto está envuelto el libre albedrío. Hay dos opciones envueltas. Dijimos que una que era la voluntad requerida por otro y la segunda nuestra propia voluntad. Dimos un ejemplo de la voluntad del Estado y hablamos sobre una señal de tránsito, una señal de un semáforo roja, que si usted viola la ley, sabe que él va a ser penalizado por esa infracción por violar la voluntad del Estado. Y hay consecuencias. Y hay consecuencias si usted viola la ley, y si usted no la viola, si usted hace la voluntad, usted no tendrá ninguna penalidad o ninguna consecuencia. Hablamos por encima, hablamos sobre Oseas, el libro de Oseas, que nos habla sobre las consecuencias del pueblo de Israel por no conocer y no tener una relación real con Dios, no haciendo la voluntad de Dios. Ahí es que entra el versículo que muchos conocemos: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hablamos también del artículo 2 del Código Civil de Puerto Rico. El artículo 2 del Código Civil estipula que el desconocimiento, y la palabra que utiliza es la ignorancia del conocimiento, la ignorancia de no conocer la ley, no le exime a usted del delito, no le exime del delito y de sus consecuencias. De esa misma forma, como hablamos del artículo 2, dijimos que eso fue sacado del libro de Levíticos, donde dice que el desconocimiento de la ley, Levítico 5:17, el desconocimiento de la ley de Dios no te exime de las responsabilidades. Eso lo encontramos en Levítico 5:17. Hablamos también y definimos qué es la voluntad de Dios. Y la voluntad, a diferencia de la voluntad humana, que dijimos que es la capacidad para decidir libre, con libertad y voluntariamente lo que deseamos sobre algo, la voluntad de Dios es la voluntad soberana de Dios, como Rey y Señor del universo. Es la voluntad soberana de Dios como Rey y como Señor del universo. Eso fue lo que hablamos a grandes rasgos, ¿verdad? Sobre lo que es la voluntad. Los tipos de voluntad. Hablamos sobre la voluntad humana y sobre la voluntad de Dios. Y terminamos el viernes pasado en el tema, habíamos entrado en el tema, pero decidí posponerlo para este viernes. Y vamos a tocar en el sentido perfecto de la voluntad de Dios. Cristo es el ejemplo. Cristo es el ejemplo de la perfecta, que entró siempre, estuvo siempre en la perfecta voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios es todo aquello que Dios desea que se haga expresamente. Esa es la voluntad revelada a Dios, que todos se salven. Y eso lo encontramos en 1 Timoteo 2, versículo 3, versículo 4, que es la voluntad de Dios, que todos se salven. En 2 de Pedro 3:9, y que ningún creyente salvo caiga de la gracia, pero esto no quiere decir que todo el mundo será salvo. Y eso lo vemos en Mateo 7:21, cuando el Señor, palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, palabras de Jesús que se encuentran en Mateo 7:21, dice que no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Para poder entrar en el reino de los cielos tiene que haber una cualidad, tiene que haber un requisito, y es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gloria sea al Señor. En 1 Timoteo 2:4, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, nos dice el que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En 2 de Pedro 3:9 estamos hablando sobre temas, sobre versículos bíblicos
que nos hablan, que nos enfatizan cuál es la perfecta voluntad de Dios. En Hebreos 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no tarda sus promesas, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad expresa. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Eso es lo que el Señor quiere para toda la humanidad. Que ninguno se pierda, sino que vengan al conocimiento de Él. Que se arrepientan de sus pecados y que acepten a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Gloria a Dios. También podemos encontrar que en la perfecta voluntad de Dios, lo expresado en Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si las palabras dichas por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y toda desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Gloria sea al Señor. La perfecta voluntad de Dios. También vemos la perfecta voluntad de Dios en el libro de Hebreos 5:7, que nos dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Nos está diciendo que la salvación es para los que obedecen la voluntad de Dios. Tenemos que analizarnos según lo que hemos leído. ¿Estamos caminando en la voluntad de Dios? Hemos entregado todos nuestros asuntos, todos nuestros pensamientos, todas nuestras actitudes, toda nuestra vida la hemos entregado a los pies de Cristo. Yo me tengo que analizar día a día y decir: Señor, yo estoy caminando en la perfecta voluntad tuya. Señor, yo te estoy conociendo, me estoy dando a conocer, Padre amado. Tú sabes de mí, Señor. Porque yo tengo que entrar dentro de la perfecta voluntad y saber qué es lo que dice la palabra de Dios para poder ponerla por práctica, por obra. Y lamentablemente, como nos dice, no podemos pensar que vamos a ser salvos si no conocemos la palabra de Dios. Dijimos anteriormente de que hay personas muy buenas, que sus acciones hablan más que las acciones de un cristiano, pero sencillamente no conocen a Dios. Y ese no es el motivo, esa no es la llave para él poder entrar al reino de los cielos. Necesitamos conocer, necesitamos expandir el conocimiento de Cristo, que es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 10, 26 al 27. Y aquí hay una advertencia en cuanto al peligro y el castigo de no hacer la voluntad de Dios. Y dice: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Versículo 27. Sino una horrenda y expectación de juicio, hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. Nos está diciendo claramente que hay una advertencia de peligro y que hay un castigo de no hacer la voluntad de Dios. Nuevamente en Hebreos 10:35 nos dice que debemos ser pacientes haciendo la voluntad de Dios para obtener la promesa. Hay que ser pacientes.
Esto es algo que yo no decido para dentro de una semana. No planifico entrar dentro de la voluntad de Dios dentro de un mes. O decido entrar dentro de la voluntad de Dios para un año. No. Es día a día, constantemente. Minuto a minuto, segundo a segundo. Hay que estar bien pendiente, porque el enemigo es bien astuto y nos quiere sacar, nos quiere desviar de nuestro enfoque, que es Cristo Jesús. Pero tenemos una palabra, una revelación. La revelación, la profecía más segura, que es la palabra de Dios. A través de las Escrituras podemos conocer cuál es la voluntad de Dios. Sencillamente tómese el tiempo, tómese unos minutos y comienza a leer la Biblia. Hay unos planes que las Biblias tienen para usted poder leer la Biblia en un año. Hasta puede extenderse un poquito más. Tómelo con calma, sea paciente, ore antes de comenzar a leer la Biblia, a conocer cuál es la perfecta voluntad de Dios expresada en la Biblia. Ore, póngase en comunión, arrepiéntase de sus pecados. Si no ha aceptado a Cristo, acéptalo como Señor y Salvador. Y comience a caminar. Comience como planificamos un retiro, que vamos sacando 1% de nuestros ingresos para guardarlo, para cuando llegue el día de retiro podamos tener algo, ¿verdad?, con que poder manejarnos. La palabra de Dios es de la misma forma. Usted tiene que leerla, tiene que atesorarla, tiene que darle el valor importante para poder seguir hacia adelante y poder obtener y ser paciente y poder obtener la recompensa que Dios nos tiene guardado. Aquí hay un versículo que todos conocemos y un versículo que sabemos y hemos escuchado predicar mucho. Hebreos 10, 38 y 39 nos dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros no somos de los que retrocedemos, de los que retroceden. ¿Usted es de los que retrocede? Yo creo que no. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Hemos escuchado un evangelio firme, sólido. Podremos tal vez caer una que otra ocasión. Podemos pecar, porque la palabra dice que todos somos pecadores. Mira aquel que esté firme, que no caiga. Pero no retrocedemos. No nos salimos fuera del conocimiento de lo que Cristo representa para nuestras vidas. No somos de los que retroceden para perdición, sino que los que tienen fe para preservación del alma. Yo tengo fe. Usted tiene fe. Todos unidos, juntos, nos damos ese apoyo que necesitamos en Cristo Jesús para poderlos mantener en ese camino. En ese camino, hermano, que no es fácil. No es un camino de rosas, no es fácil. Pero sencillamente con la ayuda correcta, en el lugar correcto y con la palabra de Dios firme, podemos caminar juntos en ese camino hasta el final. Gloria sea al Señor. Bendito sea su nombre. Nos dice en 2 Tesalonicenses 1, capítulo 1, versículo 8 al 9. Los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea, que no hay forma, no hay manera, no hay como lo queramos vestir o disfrazar o queramos pensar. Si no conocemos a Dios a través de su palabra, no habrá oportunidad en nuestra vida de poder alcanzar esa corona eterna. Quiero entrar en un tema en el sentido en que tenemos que ser bien cuidadosos cuando hablamos sobre la voluntad permisiva. A veces hablamos sobre la voluntad permisiva y lo primero que nos viene es la voluntad que Dios permite. Voy a definir lo que es permisivo y vamos a ir poco a poco entrando en materia para poder entender lo que es la voluntad permisiva y si realmente hay una segunda voluntad de parte de Dios. Hay una sola voluntad, que la palabra de Dios nos dice que es buena, agradable y perfecta. Eso es parte de un texto bíblico. El texto bíblico no es completo, estoy recitando parte del texto. La voluntad de Dios dice que es buena, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Vamos a hablar sobre lo que es la voluntad permisiva de Dios. ¿Qué es la voluntad permisiva? Como dije, podemos entender
pudiéramos dar a entender de que es la voluntad que Dios permite. Pero vamos a ver realmente cómo lo vamos a exponer. Aquí el problema es cómo se expone y qué es lo que la persona puede entender. La voluntad permisiva. ¿Qué significa esto? ¿Acaso la voluntad de Dios es igual que la voluntad permisiva de Dios? Es una pregunta que nos tenemos que hacer para poder entender claramente qué es la voluntad permisiva de Dios. ¿Acaso la voluntad de Dios es igual que la voluntad permisiva de Dios? Recordemos que la voluntad de Dios es una. En Romanos 12:2 nos dice que es buena, grata y perfecta su voluntad. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 nos dice: la voluntad de Dios es que usted sea santificado, que se aparte de toda inmoralidad sexual. Y en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 17 nos dice: porque es mejor que perezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. También nos revela que la voluntad de Dios es que la amemos con todo nuestro corazón y todo nuestro ser y con toda nuestra mente. Eso lo encontramos en Mateos 22:37. Que obedezcamos sus mandamientos. Lo dice Juan, está expresado en Juan 14:15 al 24. Que seamos santos. Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 16. Que seamos para alabanza de su gloria. Efesios 1:12. Esto es parte de lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Y entonces, ¿qué es la voluntad permisiva? Esto suena como que Dios da permiso a vivir fuera de su voluntad. Lo que significa sencillamente es que usted está viviendo fuera de la voluntad de Dios. Usted está en contra de la voluntad de Dios. Es decir, que aplicamos a nuestras vidas el significado de lo que es voluntad. Y voluntad dijimos que es la decisión libre y voluntaria de lo que deseamos o no deseamos en nuestras vidas. En otras palabras, hermanos, usted que me mira, en otras palabras, lo que denominamos o llamamos libre albedrío. Quiero ser un poco más ilustrativo. Permítame poder ser ilustrado de otra forma. Si la voluntad de Dios es que seamos santos, si esa es la voluntad de Dios, que seamos santos, no puede ser al mismo tiempo otra voluntad de Dios que diga no seamos santos. Si la voluntad de Dios es que seamos obedientes, que lo amemos, que seamos para alabanza de su gloria, que obedezcamos sus mandamientos, etcétera, 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 no puede haber al mismo tiempo lo contrario, lo opuesto a su voluntad. O sea que si Dios quiere, si la voluntad de Dios es que seamos obedientes, no puede haber al mismo tiempo otra voluntad de Dios que diga no seas obediente. No puede haber otra voluntad de Dios que diga que no lo amemos, mientras Dios dice que amemos, que lo amemos. Dios quiere que en su voluntad que seamos alabanza de su gloria y que obedezcamos sus mandamientos. No puede haber otra voluntad de Dios paralela diciendo no seas gloria de mi alabanza y no cumplas mis mandamientos. Lo que sí, hermanos, tengo claro es que Dios permite que nosotros rechacemos su voluntad viviendo en rebeldía. Cuando Dios hizo la creación, le habló a la tierra produzca árboles y hierbas que den frutos. Cuando fue a crear a los peces, le habló a las aguas que produzcan, gloria a Dios, las aguas, criaturas que se muevan. Y eso lo vemos en Génesis 1:20. En Génesis 1:26, cuando Dios fue a crear al hombre, Dios se dirigió hacia sí mismo, diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dándole
dándole, otorgándole lo que llamamos un libre albedrío. El hombre escoge entre lo que es bueno y lo que es malo. Lo vemos claramente en el huerto del Edén. Dios crea al hombre, lo pone y le dice: puedes comer de todo lo que está en el huerto, de todos los frutos del huerto. Pero dijo: del árbol que está en el centro del huerto, el día que comas y toques, ciertamente morirás. No le prohibió. Le dijo: el árbol que está allí, el día que comas, morirá. Le dio la opción al hombre de que tomara una decisión que iba a hacer con relación a eso. A Dios no se le pasa nada por alto. Dios sabe en su omnisciencia de que estos dos, Adán y Eva, iban a pecar porque un tercero iba a meter la cuchara. Estos dos iban a cometer pecado en la desobediencia de Dios porque un tercero se iba a entrometer. Dios lo sabía, pero le dio la oportunidad al hombre que tomara la decisión que iba a hacer. Asimismo, Dios nos da la oportunidad, nos da el libre albedrío de determinar qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene, según mi voluntad, según mi criterio, y no tomando el criterio de Dios en nuestras vidas. Si el hombre escoge lo malo, no lo libra de las consecuencias, de la muerte y el castigo eterno. Dios le puso un límite al hombre. El hombre no es soberano. Dios no está sujeto al hombre. Por lo tanto, cuando hablamos de voluntad permisiva, lo que significa es que el hombre vive de espalda a Dios, de que el hombre está fuera de la voluntad de Dios. Entonces, son cosas que Dios en su soberanía le permite al hombre que ocurra, aun cuando no está dentro de su voluntad que ocurran. Dios le permite al hombre que tome decisiones, pero no lo libra de sus consecuencias. Hablamos sobre la luz roja. Si yo paso la luz roja, soy multado. Veo la acción inmediata. Pero si no hay un guardia, no te coge. Pero en otros estados de la nación americana hay luces en los semáforos. Y si usted transgrede la ley, va a salir una foto que se la van a enviar a su casa y usted dice: usted violó la ley. Usted no se pudo esconder de la ley. Y le van a enviar un boleto, usted va a tener que pagarlo. Pensamos que porque no tenemos una acción inmediata, por cuanto violamos la ley de Dios y no estamos dentro de su voluntad, pensamos que somos intocables, pensamos que Dios no nos ve, pensamos que no vamos a sufrir las consecuencias. Dios permite en su soberanía de que usted tome, de que yo tome las decisiones que yo quiera, pero no me libra de las consecuencias. Le voy a hablar más claro. Si estos fueran mis últimos 5 minutos sobre la faz de la tierra y yo no estoy dentro de la voluntad de Dios, tenga por seguro que el día que me presente delante de Dios para ser juzgado, dirás: mira, René, no viviste de acuerdo a como yo establecí en mi palabra. No hiciste lo propio. No hiciste lo propio. Quedas apartado de la presencia mía y seré arrojado al infierno, al fuego eterno. Dice que será un llorar. Dice que será un llorar y un crujir de dientes. Habrá lamentación. Y pensamos que porque no andamos dentro de la voluntad de Dios, no hay castigo. Siéntese a esperar. Cójalo con calma. Usted no entre dentro de la voluntad de Dios. Usted transgreda la ley de Dios, viva en rebeldía constantemente y usted sufrirá las consecuencias. Y las consecuencias son eternas. Son eternas. Ok. Dios no obliga a nadie y le da el derecho a escoger entre hacer su voluntad o la nuestra. Eso se llama libre albedrío. En Deuteronomios 30:19, escoge pues, te dice Dios, escoge pues la bendición o la maldición. Te da a escoger para que tú tomes, ejerzas tu libre albedrío. Escoges pues la bendición o la maldición, la vida o la muerte, obedeciendo o no obedeciendo mi voluntad. Como habíamos tomado el ejemplo de la luz de tránsito, que si hacíamos la voluntad, no había consecuencias. Y si transgredíamos la ley, habían consecuencias. El Señor dice: a los cielos y a la tierra llamó por testigo,
hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y es tan bueno que te da la respuesta del examen. Te dice, escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Si a ti te dicen, escoge entre la vida o la muerte, ¿qué tú vas a escoger? La vida. Una anécdota corta. Hace un tiempo trabajaba con mi hermano haciendo unas validaciones en unos sistemas en una empresa, y me contrataron a última hora. Y voy con mi hermano a hacer el trabajo. A mi hermano, él había terminado cuánto le van a pagar. Y yo comencé y le dije, mira, Omar, ¿cuánto me van a pagar? Me dice, pues no sé, será lo mismo que a mí. Asumí. Yo dije, bueno, pues vamos a ver. Y fuimos e hicimos el trabajo. Días después, yo estoy en la casa de mi hermano, resolviendo unos asuntos, y llama esta persona y le dice, mira, te deposité a ti lo que habíamos acordado, ¿no? Y él recibió. Y tu hermano, mi hermano está aquí. Y él me lo pasa al teléfono y me dice, mira, nunca hablamos del sueldo, nunca hablamos cuánto te iba a pagar. Me dijo, yo no sé cómo pagarte. Y yo le dije, bueno, pues dígame usted. Y me dijo, yo no sé si pagarte tanto o tanto. Mi respuesta fue rápido, no, págame más, ¿sabes? Él me dijo un ejemplo, me dijo, ¿quieres que te pague $10 o quieres que te pague 20? Y yo, no, págame 20. Porque uno escoge lo mejor, de esta misma forma. En Deuteronomio 30:19 te dice, escoge pues la vida, para que tengas ¿qué? Para que vivas tú y tu descendencia. Esta es la respuesta, sencillamente tienes que tomarla. ¿Es voluntad de Dios que la humanidad viva en pecado, codicia, odio y violencia? No, la verdad es que no, pero lo permite. Dios tiene conocimiento de que la humanidad comete barbaridades, atrocidades, pero como dijimos, no lo libera del castigo. Él no obliga a nadie. No es de la voluntad de Dios que todos los seres humanos vengan al arrepentimiento y se salven, sí, pero le permite a las personas la decisión de no ser salvos. La persona escoge, libre albedrío. Cuando Dios creó al hombre, lo dotó. Por lo tanto, Dios no puede ir contra sí mismo, no puede negarse a sí mismo, porque lo otorgó al hombre un libre albedrío. Y tienes que saber usarlo. Tienes que saber usarlo. Dios no quiere que su pueblo sufra, pero lo permite la desobediencia. Ejemplo, el pueblo de Israel. Son cosas que Dios permite, aun cuando Él no lo quiere, para que se cumplan sus propósitos divinos. Recuerde, hay guerras entre dos reinos, entre los reinos del norte y los reinos del sur. ¿Sí? El caso del cautiverio de Babilonia tenía los propósitos de castigar por la desobediencia a su perfecta voluntad. Darse a conocer, empieza el tiempo de los gentiles. El caso del faraón endureció su corazón para darse a conocer. Caso de Esteban, para que la expansión del evangelio, ¿Será posible que Dios le dé el poder al anticristo para que se cumpla su propósito divino? Son preguntas que se pudieran formular, ¿verdad? ¿Será posible que Dios le dé el poder al anticristo para que se cumpla su propósito divino? En el libro de Apocalipsis nos habla de la gran ramera, que dice que es para destrucción. Cuchi, ¿tú no puedes leer Apocalipsis 17:17, por favor? Apocalipsis 17:17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Le va a dar, para que Dios permita esto, para castigar a la gran ramera. La gran ramera es el sistema religioso apóstata. Se utiliza la gran ciudad como símbolo literario. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 al 11 nos dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará
con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, y prodigioso mentiroso, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en su injusticia. Gloria a Dios. ¿Cómo es posible esto si Dios en su perfecta voluntad quiere que todos sean salvos? Primera de Timoteo 2:4, donde dice, pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Porque Él no obliga a nadie, pero hay unas graves consecuencias al que no hace la voluntad de Dios. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dios quiere que todos se salven, pero no va a permitir que estos que no aman la verdad sean salvos. Hemos expresado, hemos leído constantemente que hacer la voluntad de Dios es el pasaporte en la cual usted podrá llegar a ese camino, a ese final de ese camino, que es la vida eterna. Hemos concluido, hemos llegado, según lo que hemos hablado y hemos visto en los diferentes versículos bíblicos, que no hay dos voluntades, es una sola voluntad de Dios, y que no hay una segunda voluntad corriendo paralela a la voluntad de Dios. No es que Dios quiera que usted sea salvo y que quiera también que no sea salvo. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Hay una sola voluntad. Por lo tanto, la voluntad permisiva de Dios es que usted está fuera de la voluntad de Dios. Usted está de espalda a Dios. Hay que analizarnos si realmente estamos o no estamos dentro de la perfecta voluntad de Dios, que dice que es buena, agradable y perfecta. Si yo me preguntara, René, ¿cómo es tu vida? Y yo diría, bueno, mi vida es buena. Y me sonreía, mi vida es buena. ¿No? Tu vida es buena, sí. Pues tengo de todo, casi todo. ¿Y tu vida es agradable? Sí, por cuanto tengo de todo, casi todo, pues se me hacen las cosas un poco más fácil, ¿verdad? Yo considero que sí, que mi vida es agradable y es perfecta. Ahí tendría que mirar para los lados y buscar y rebuscar en mi mente y decir, ¿sabes qué? Ya que estamos hablando, mi vida no es perfecta. Poder tener de todo, casi todo. Poder tener una vida cómoda o casi cómoda, o lo más cómoda posible. Pero mi vida ahí no es perfecta. Hay cosas en mi vida que no he podido resolver, que no he podido concluir. Es más, hay cosas que tan siquiera he podido empezar. Pero sin embargo, cuando vemos lo que dice que la palabra de Dios es buena, agradable y añade que es perfecta. Gloria a Dios, añade que es perfecta. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Mira, nos está diciendo, si tomamos el versículo Romanos 12:2, en la versión Dios habla hoy, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Y vamos a buscar, y dice, según los criterios, no vivan ya según los criterios. Y criterio es una opinión, un juicio, decisión que se adopta sobre una cosa. Y cuando ese criterio se convierte en un criterio personal, cuando las personas interpretan la palabra de verdad a su propia manera y considera ciertas cosas ser correctas y buenas, dando solidez a esas ideas. Hemos hablado con personas, he hablado en una ocasión, tuve una llamada telefónica
y hablé con una persona, me saludó, estábamos hablando, y yo no sé cómo entró el tema. El hombre tiene una vida desordenada. Y él decía, Dios me ama. Y yo le decía, sí. Y me dijo, sí, Dios me ama, porque Él me ama tal como soy. Y yo intentaba de llevarlo a través de la palabra, para que el Espíritu Santo le hiciera recapacitar lo que estaba diciendo y su forma de vivir. El hombre entendía que por cuanto él creía en Dios, y alababa de vez en cuando y decía Dios te bendiga, él estaba dentro de la perfecta voluntad de Dios, cuando su vida era una vida de desorden, un caos. Dice, Dios me ama. Y digo, sí, tú tienes toda la razón. Dios me ama, Dios te ama. Y Dios te ama tal como tú eres. Y tú eres un pecador. Y yo soy un pecador. Pero la gran diferencia es que Dios no ama el pecado. Por lo tanto, no puedes justificarte detrás de la palabra diciendo que Dios es bueno y que Dios te ama tal como tú eres y que tú sigues con tu vida de pecado. El hombre no encontró argumento alguno o cómo poder defender su postura, una postura que el Espíritu Santo lo estaba redarguyendo diciendo, mira, eso está incorrecto. Tú tienes una vida incorrecta, tienes que enderezarla. Y el hombre conocía la palabra de Dios. El hombre había sido criado en el Evangelio. Y el hombre cantaba coritos y los cantaba muy bonitos. Pero llevaba una vida desordenada fuera de la perfecta voluntad de Dios. Este hombre tenía un criterio muy personal de lo que era correcto y lo amoldaba a sus pensamientos. Cuando definimos de lo que es bueno, bueno es sinónimo de bondad. Cuando definimos lo que es grato, es aquello que resulta interesante, placentero. Y cuando hablamos de lo que es perfecto, describe las cosas, organismos o a individuos que reúnen el más alto nivel de excelencia. Si algo es perfecto, no hay posibilidad alguna de hacerlo mejor, ya que no existe nada superior, ya que Dios es perfecto y su voluntad también, porque proviene de Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mary, ¿qué tiempo tenemos? Son las 8:12. 8:12. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Por lo tanto, hermanos, Pablo nos dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la perfecta voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Hemos cambiado, estamos viviendo según los criterios de este mundo, de este siglo, del día de hoy, donde el Estado dice lo que es bueno y llaman a lo bueno malo y lo que es malo lo llaman bueno. El hombre de hoy en día es propenso a aceptar y dar por bueno lo que muchas cosas del Estado anuncian y proclaman, cuando la voluntad de Dios es una. Si el Estado dijera que matar es bueno, que no hay ningún problema, pues entonces Dios te dice a ti, no mates, no robes, no hurtes, no blasfemes, no codicies. Esa es la moral de Dios. Dios establece cómo se dan las cosas. Benito, Dios te bendiga, hermano, grandemente. Seguimos orando. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Tenemos que cambiar nuestra actitud, nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar, y siempre a través de la palabra. Simplemente y llanamente a través de la palabra de Dios. No hay otra. No hay otra, hermanos. No se deje confundir. No piense. Hoy llevé a mi mamá al médico. Tiene unos dolores horribles en todo el cuerpo, pero está bien de ánimo. Y ella no puede tomar antiinflamatorios porque es alérgica a la aspirina. Y el doctor no sabía qué recetarle. No, porque usted es una mujer sumamente mayor de edad, usted tiene problemas con esto, problemas con lo otro. Yo no le recomiendo, un internista, no le recomiendo. Usted tiene problemas serios en esto y lo otro. Y él le dijo, bueno, bajó la voz, el tono, levantó la mano y dijo, bueno, lo que queda es el cannabis. Si usted quiere, mi mamá le dijo rotundamente, dijo, no, yo no quiero eso. Yo no quiero cannabis.
Yo no quiero ni el aceite, ni nada de fumar. Yo no quiero cannabis. Yo lo que quiero es un medicamento que usted me dé, que por lo menos me dé calidad de vida. Calidad de vida. Ella rotundamente le dijo, no, yo no quiero eso. Yo no busco esa alternativa. El ser humano busca alternativas en otras cosas. Y esas cosas están fuera de la voluntad de Dios. Tenemos que estar siempre presentes. Siempre tenemos que estar conscientes de que vivimos delante de Dios y que no importa dónde nos metamos, Dios nos ve. Dios nos ve en todo momento. Dios nos ve. Y tenemos que conocer cuál es su voluntad a través de su palabra, como hemos dicho. Gloria a Dios. Vamos a continuar. ¿Cómo es posible que Dios en su perfecta voluntad quiera que todos seamos salvos? Pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen al conocer la verdad. Dios quiere que todos se salven, pero no va a permitir que estos que están en contra de la voluntad de Dios, que no hacen la voluntad de Dios, sean salvos. Seguimos avanzando en el tema y vamos a tocar la perfecta voluntad de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Anteriormente habíamos hablado de lo que es la santidad. Para poder estar dentro de la perfecta voluntad de Dios, tenemos que saber lo que es santidad. Tenemos que saber lo que es ser justificado por la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Lo que es la regeneración, lo que es el nuevo nacimiento. Gloria a Dios. Y todo eso está, lo que habíamos hablado anteriormente en otros videos, sobre eso es la perfecta voluntad de Dios. Dios quiere que tú te arrepientas, que procedas al arrepentimiento, que vengas al conocimiento de Dios, que aprendas la palabra de Dios, que te congregues para que te nutras de la palabra de Dios, para que recibas una buena interpretación de lo que es la palabra de Dios, no basada en dogmas, sino en la palabra fiel y exacta. Gloria a Dios. Dios quiere también, además, que la pongas por obra, la conozcas, la pongas por obra, por práctica. Gloria a Dios. Es necesario. ¿De qué te vale tú conocer la palabra de Dios? Conocer, tener mucho conocimiento, tener mucha grosura y no ponerla por práctica. Es como aquel que sabe bañarse, y sabe que uno aprende la pluma, uno abre la llave, se moja, coge el jabón, se enjabona, cierra la llave y nuevamente vuelve otra vez en jabona. Ese es el conocimiento básico, pero si tú no lo pones en práctica, jamás te podrás bañar. Sencillamente quedarás parado al lado de la ducha, con el jabón en la mano y la toalla en la otra. Tienes que poner en práctica tu conocimiento. Gloria a Dios. La perfecta voluntad de Dios es que volvamos a nuestro estado original, como Él nos creó, para que podamos compartir y vivir en armonía con Él. En Génesis 1:26 nos dice, Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. La palabra de Dios nos dice lo siguiente, que Dios es un Dios santo y recto, que ama la rectitud y aborrece la injusticia y el pecado. Además dice que sus mandamientos son rectitud. Y esto está fundamentado en 1 Pedro 1:6. 1 Pedro capítulo 1 versículo 16. Sed santos porque yo soy santo. Esa es la voluntad de Dios. Sed santos porque yo soy santo. Encontramos también María, léeme Levítico 11:44, por favor. Levítico 11:44. Levítico, ¿se te perdió? Gloria a Dios. El libro de Levítico. Ajá. Es Génesis, Éxodo, Levítico. Te cogí fuera de base. Levítico 11:44. Gloria a Dios. Aleluya. Porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Gloria a Dios. Aleluya. Esto me recuerda al tabernáculo. Cuando Dios le dijo al hombre,
haz un tabernáculo y viviré y habitaré entre ustedes. Estableció que los sacerdotes, que para poder entrar dentro de la presencia de Dios, tenían que expiar sus pecados. Si ellos entraban estando en pecados y entraban delante de la presencia de Dios, quedaban muertos fulminantemente. Hoy en día, hermanos, lamentablemente, gracias a Dios, no es así. Tengo que decirlo, gracias a Dios no es así. Porque usted se imagina que un pastor se suba a predicar la palabra de Dios y caiga fulminado. Usted se imagina que el ministerio de alabanza y de adoración suba a ministrar, a dirigir al pueblo alabanza y adoración y están en pecado y estamos delante de la presencia de Dios. Y que el pianista o el cantante, el adorador, cantante no, el adorador, caiga patas arriba porque está en pecado. Eso nos hace pensar, ¿verdad?, de que realmente estamos dentro o no estamos dentro de la voluntad de Dios. Nos dice también que Él nos creó santos y rectos en nuestro estado original. Efesios 1:4 nos dice que desde antes de la fundación del mundo nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eclesiastés 7:29, aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Uniendo y analizando lo antes expuesto, podemos afirmar que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Por lo tanto, la imagen del hombre va revestida de rectitud y santidad según los designios de su perfecta voluntad. Esto quiere decir, hermanos, que si Dios es santo y sus caminos rectos, nosotros debemos ser santos y caminar rectamente, porque así nos creó y así nos lo exige a través de su palabra. No hay forma, no importa por cómo tú lo busques, la palabra de Dios es fiel, es veraz. Necesitas vivir en santidad, necesitas estar en rectitud delante de Dios. 1 Pedro 1, 14, 16, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestras ignorancias, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. ¿Cómo podemos volver a nuestro estado original de santidad para poder vivir en armonía con Él y poder alcanzar el reino de los cielos? Conociendo la voluntad de Dios, viviendo de acuerdo a sus mandamientos y siguiendo las enseñanzas de Cristo. ¿Cómo? Te lo voy a repetir nuevamente. Haciendo la voluntad de Dios, viviendo de acuerdo a sus mandamientos y siguiendo las enseñanzas de Cristo. ¿Y dónde está eso? ¿Cómo yo lo consigo? En las Sagradas Escrituras. El libro que se llama la Biblia. Ahí tú encuentras la voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios. No la busques en la esquina, no la busques en la Plaza de Colón, porque no la vas a encontrar. La encuentras solamente en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, donde Dios te dice: sed santos, tienes que consagrarte a mí, tienes que consagrar tu vida para vivir delante de mí recto y puro. Gloria a Dios. ¿Qué hora tenemos, María? Yo estoy sin reloj hoy. Gloria al Señor. 8:24. Gloria a Dios. Aquí hay otro tema que me gustaría tocar, pero no quisiera tocarlo, ¿verdad? Por encima, vamos a tocarlo por encima, porque muchos nosotros hemos escuchado hablar de esto, que es la relación entre padres e hijos, y ahí hay una perfecta voluntad. La voluntad de Dios es que vivamos en armonía, en la familia, los padres con los hijos. Dios es nuestro creador y Padre celestial. Nosotros somos sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Los que han decidido aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Todos los demás se constituyen criaturas. No es lo mismo criatura que ser hijo de Dios. Gloria a Dios. Criatura, todo lo que Dios creó. Animales y seres humanos son criaturas. Hijos de Dios solamente aquellos que aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. La perfecta voluntad de Dios en nuestra relación con Él. El gran mandamiento
Deuteronomios 6, 4 al 5. Gloria a Dios. El gran mandamiento, María. El gran Deuteronomio 6, 4 al 5, por favor. Deuteronomios 6, 4 al 5. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gloria a Dios. El amor a Dios debe ser sincero y ferviente, que anhela su presencia y su comunión. Además, incluye un vínculo de lealtad y fidelidad a Él y a sus normas. El amor a Dios implica obedecer su voluntad por encima. Gracias, María. El amor de Dios implica obedecer su voluntad por encima de la nuestra, aunque cuando la nuestra nos parezca más conveniente o agradable. También es amarlo y tenerlo en primer lugar en nuestras vidas, aún por encima de nuestros hijos, cónyuges o padres. Gloria sea al Señor. Pues es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Lo encontramos en 1 Juan 5:3. Ejemplos de amar a Dios sobre todas las cosas. Job perdió a sus hijos, criados, riquezas, y le dio una enfermedad terrible, pero su amor por Dios lo mantuvo en rectitud y fidelidad ante Él, tanto así que no lo maldijo, como lo requirió su esposa, ni le atribuyó a Dios despropósito alguno. Y eso lo vemos en Job 1:20, 22. Abraham, por su amor a Dios, dejó su parentela y estuvo dispuesto a dar la vida de su hijo, el hijo de la promesa. Le creyó a Dios y le fue fiel. Daniel no se sometió a las regulaciones del rey Nabucodonosor. No dejó de invocar el nombre de Dios aun cuando estaba en juego su vida. Daniel 1:8. Tuvo que buscar materiales y diferentes animales. Ok, gloria a Dios. Los profetas, apóstoles y otros dieron hasta su vida en su ministerio y defensa. En cambio, el sacerdote Elí, veamos el caso del sacerdote Elí, que vio las acciones de sus hijos y no tomó acción con relación a ellos. Amar a Dios es obedecer sus mandamientos y no amar al mundo y las cosas que están en el mundo. 1 Juan 2:15. Gloria a Dios. Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso que requiere de ti, requiere de mí buenas obras, requiere de mí obediencia, requiere lealtad en nuestras vidas y nuestra relación con Él continuamente. Sé que por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, ¿verdad? A veces nos deslizamos, caemos, pero ahí está ese Espíritu Santo, ese maravilloso Espíritu Santo de Dios que Jesús nos dejó para que nos dijera, para que nos dirigiera, para que nos redarguyera, para que nos diera dirección en nuestro diario caminar, en nuestras vidas. Él está ahí como poderoso gigante. Lo único que puedo exhortarte, hermano, es que aprendas a vivir, aprendas a conocer la palabra de Dios, aprendas a deleitarte en la perfecta voluntad de Dios. Que todos nosotros aprendamos a deleitarnos en la perfecta voluntad de Dios, aprender cuál es la voluntad de Dios y deleitarnos en ella. Que no importa lo que venga a nuestras vidas, tenemos ese Espíritu Santo que clama por nosotros. Tenemos a Jesucristo, tenemos a Dios, tenemos a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo está contigo en todo momento y en todo lugar.
clama a Él, dice, clama a mí y yo responderé, y yo te responderé, dice el Señor. Gloria a Dios. Aprendamos, hermanos, a vivir delante de la presencia de Dios, siendo puros, tratando de ser puros, como dice la palabra, sed santos porque yo soy santo. Gloria a Dios. Aquí dejamos el tema de la santidad, la perfecta voluntad de Dios, en diferentes aspectos de nuestras vidas. Los invito mañana sábado a que se conecten con la emisora WKJB, el programa Levantando al Caído con Jesucristo, con el hermano Edwin, el evangelista Edwin, y su colaboradora, la señora Carmen Ramírez, hermanos en Cristo. Ambos se congregan en la iglesia evangélica Faro de Luz. Gloria a Dios. Allí tendrán el programa radial Levantando al Caído con Jesucristo, donde expondrán la sana doctrina, la palabra de Dios, donde estarán dispuestos a orar por ti, por todo aquel que tenga algún tipo de necesidad, algún tipo de solicitud delante de Dios. Habrán hermanos que responderán las llamadas, cogerán su nombre, orarán por usted. Gloria a Dios. Esto es por la emisora WKJB de 9 de la mañana a 10 de la mañana. También los quiero invitar a que este domingo, Dios mediante, si no tiene un lugar donde congregarse, nos puede visitar. La Iglesia Evangélica Faro de Luz tiene las puertas abiertas para todo aquel que desee congregarse, que quiera buscar el rostro de Dios, que quiera alabar y glorificar el santo y bendito nombre de Dios, que quiera gozarse con sus hermanos en Cristo. Las puertas están abiertas y será bien recibido, gloria a Dios. Si usted no es creyente, que el Espíritu Santo lo dirige y lo lleva allí, de la misma forma lo recibiremos con el mismo amor y calor. Lo recibiremos, le daremos un lugar donde se siente, en la cual usted permanecerá allí hasta que haga salida del mismo. Gloria a Dios. Los invitamos a que este domingo busque de Dios, se congregue en la iglesia de su preferencia. Si no tiene una, nuevamente lo invito a la iglesia evangélica Faro de Luz, ubicada en la calle José N. Sanabria, número 172. Esto es al costado del antiguo Chicken and Pizza Palace en la ciudad de Mayagüez, Puerto Rico. Nuestros pastores, el señor, su esposa, Olga Concepción, y nuestro pastor, María, se olvidó el nombre del pastor, Germán Olivero, bendito sea Cristo. Nuestro hermano Germán Olivero, el pastor de la congregación, y su señora esposa, Olga Concepción, estarán allí para recibirlos y darles la bienvenida y encaminarlos a través de la sana doctrina. Hermanos, no me resta más que despedirme. Mi esposa y este servidor se despiden de ustedes, deseándoles una noche placentera, que puedan descansar placenteramente para que mañana se levanten con ánimos y tan pronto pongan sus pies en el piso, presenten su vida delante de Dios y que lo dirija para que Dios lo encamine a hacer su perfecta y bendita voluntad. Estudie la Biblia, póngala por práctica y no se desanime por ningún motivo. Eso es lo que quiere el diablo, que usted se desanime. A todos los que se conectaron, muchas gracias por permitirme entrar a sus hogares. Buenas noches y Dios me los bendiga a todos. Buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga.